Bueno, hoy vamos a tener la segunda clase del tema análisis diferencial. Esta vendría a ser la clase número 14 ya de lo que vamos cursando, y es el tema número 6. Ya hemos pasado la mitad de los temas de la cátedra. En la clase anterior vimos el tema del análisis diferencial, esto es de la función de corriente, la función psi, que es esta que está simbolizada de esta manera. Y bueno, sabíamos que cuando el flujo es incompresible, es decir, cuando se cumple la divergencia de la velocidad igual a cero, entonces existe esta función de corriente. Eh, y bueno, y para buscar la función de corriente hay ciertas identidades, una de ellas es que U, que es la componente de la velocidad según la dirección X, es igual a la derivada de esta función psi respecto de I, y que B, que es la componente de la velocidad según el eje Y o según el versor J, es igual a menos la derivada de esta función psi respecto de X. Después tenían que hacer ustedes, cuando buscan una función, recuerden que lo que tenían que hacer cuando buscan la función psi, tienen que combinar todos los términos en X y en Y, de manera tal que la ecuación resultante contemple todos esos términos, ¿sí? Y bueno, esto ya es más que nada un repaso de lo que habíamos visto antes. Para calcular la divergencia de la velocidad se calculaba de esta manera que está acá, y si es igual a cero, entonces existe eh, la función, el flujo es incompresible, o también se denomina que cumple con la ecuación de continuidad, y si existe la función de corriente, sí. Recuerden que esto es solo aplicable a flujo bidimensional. Después también vimos la función potencial, que esta es la función phi, y lo que habíamos visto nosotros en cinemática de los fluidos es que cuando el rotor el rotor de la velocidad es igual a cero, entonces el flujo es irrotacional y existe la función potencial, que es esta función phi, ¿sí? Acá está cómo se calcula el rotor, y cuando hablamos de cero es un cero vector. Estas son las identidades para encontrar después las componentes v y w del vector velocidad, y que es la derivada de la función phi respecto de x, la derivada de la función phi respecto de y, la derivada de la función phi respecto de z. Esto se puede aplicar a flujo tridimensional, y esto puede ser por ambas vías. Podemos partir de un vector velocidad y buscar cuál es la función potencial, o podemos, a partir de una función potencial, descubrir cuál es el vector velocidad. O de hecho, en algún ejercicio más complejo, podríamos incluso llegar a buscar desde una función de corriente cuál es la función potencial, como creo que sí lo hicimos en la clase pasada en algún ejercicio. Así que bueno, esto no tiene mayor complicaciones que las que hemos analizado en la clase anterior, y vamos a afianzar un poquito más eso cuando vemos ahora las ecuaciones de Navier-Stokes. En las ecuaciones de Navier-Stokes, esta es la ecuación que es válida para la hipótesis para usar esta ecuación, es que sea el flujo isotérmico, incompresible y newtoniano, y tenemos acá que ρ, que es la densidad del fluido, por la derivada total de la velocidad respecto al tiempo, que esta es la derivada total, también nombrada derivada material o derivada sustancial, y todo eso es igual a ρ por g, que la gravedad solamente se aplicaría en los ejes que aparece la gravedad, menos el gradiente de presión, más la viscosidad, esta es la viscosidad absoluta del fluido, por el laplaciano de la velocidad, ¿sí? Habíamos visto también algunas condiciones, algunas hipótesis que podíamos llegar a implementar en la clase pasada. Una de ellas es que el flujo es confinado en dos superficies sólidas, entonces la condición de no deslizamiento, es decir, que no hay flujo que lo atraviese hacia abajo, no hay una componente B de la velocidad, no hay esto no existiría porque es una pared sólida, y por más que no tengamos la pared superior, igual no podría hacer eso, no podría atravesarlo de esa manera. Después también vimos que el flujo estacionario, bueno, que todas las componentes, todas las derivadas respecto al tiempo es igual a cero, que el flujo bidimensional, entonces las componentes de la velocidad w son igual a cero, o bien todas las derivadas de w, o todo lo que es derivado respecto de z es igual a cero, y continuidad, que básicamente es la divergencia de la velocidad igual a cero, y bueno, ya hay algunas componentes por las que yo podría llegar a que la derivada de u respecto de x es igual a cero. Así que bueno, esto ya lo habíamos visto también en la clase pasada. Esto no lo vieron en la clase pasada, pero sí lo vieron en la teoría. La ley de viscosidad de Stokes
es una ley de viscosidad generalizada que ustedes ya conocían antes, que habíamos visto cuando vimos viscosidad, justamente. Y esta es una generalización de la ley de viscosidad de Newton. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era tau igual a la viscosidad por, por el gradiente de velocidad? Bueno, en este caso, cuando para el flujo de fluidos en el análisis diferencial se calcula de esta manera. Este tau, esta epsilon, esta sería deformación angular, es igual a un medio de esto que está acá. Entonces, reemplazando esto en la ecuación de tau, del esfuerzo cortante, nos queda que el tau, xi, es igual a este que es la viscosidad absoluta por la derivada de u respecto de i más la derivada de b respecto de x, donde estos son, u y b son los componentes de la velocidad. De todos modos, ahora suena un poco abstracto esto, o no parece claro dónde lo usaríamos, pero en el ejercicio que viene a continuación ya lo utilizamos y ahí queda en manifiesto. Y esto es válido siempre que el flujo sea incompresible. Los pasos para la resolución en la ecuación de Navier-Stokes son los siguientes. Primero hay que plantear las ecuaciones generales, después adoptar una orientación de los ejes de manera adecuada, y recordemos que habían dos términos en la ecuación de Navier-Stokes. Siempre buscamos que el término que aparece hacia la izquierda de la igualdad, en todos los ejes que analicemos sea igual a 0, y siempre nos va a quedar algo del lado derecho, que es lo que tenemos que después terminar operando, ¿sí? Pero bueno, la adopción esta de los ejes va a estar orientado a eso, a que todos los términos del lado izquierdo nos sean igual a 0. Después se aplican hipótesis para cancelar todos los y todo en el primer término, integrar las ecuaciones resultantes y se determina el valor de las constantes. Este valor de las constantes se determina a partir de condiciones de contorno que tenemos nosotros. Principalmente, ustedes, o la clave para resolver estos ejercicios, es total y netamente en las condiciones de contorno. Cuando ustedes adoptan bien las hipótesis y las condiciones de contorno, entonces no tendrían ningún inconveniente para resolver este ejercicio. Acá, las condiciones de contorno, también condiciones de borde. Bueno, y comenzamos a resolver un ejercicio que dice lo siguiente. Una capa de líquido viscoso de espesor constante, sin velocidad perpendicular a la placa, fluye constantemente hacia abajo en un plano inclinado. Determine por medio de las ecuaciones de Navier-Stokes la relación entre el espesor de la capa y la descarga por ancho de la unidad. El flujo es laminar y supone que la resistencia del aire es insignificante, de modo que el esfuerzo cortante de la superficie libre es 0. Bueno, entonces lo que hicimos primero era un esquema donde teníamos una superficie inclinada. Acá está haciendo una exageración un poco el ángulo de inclinación, siempre en todos los canales son pendientes bastante menores. Bueno, después tenemos la dirección del flujo, acá tenemos y acá aparece este U, que podría confundirse con la componente de la velocidad, pero en realidad acá lo que estamos indicando es la viscosidad, esta es la viscosidad absoluta. Por una de las hipótesis decimos que decía que el esfuerzo cortante, ¿no? Dice, y supone que la resistencia del aire es insignificante, de modo que el esfuerzo cortante en la superficie libre es 0. Entonces acá tenemos que el esfuerzo cortante, es decir, el tau, es igual a 0 en la superficie libre. Tenemos acá que es la gravedad, y tenemos los ejes I, J y K, los versores, que es como nosotros terminamos adoptando nuestro eje. ¿Sí? Estos son los datos que tenemos, el H igual a constante, el flujo que es laminar, una velocidad B que es igual a 0, ya que no hay flujo que atraviese. Según este eje, B sería de esta manera. No hay flujo que atraviese la pared así. Y el tau acá es igual a tau, el esfuerzo cortante en el aire, en contacto con el aire, es igual a 0. Y la incógnita que nos piden es el caudal por ancho unitario, y que eso es una función del tirante H. Así que bueno, comenzamos a resolver. Para eso aplicamos la ecuación de Navier-Stokes. Y cuando aplicamos la ecuación de Navier-Stokes, tenemos el primer término, que cuando lo desarrollamos, tenemos en I, en J y en K, y nos quedan todo esto, la densidad por esto que está acá, que es la derivada material en cada uno de los ejes, ¿no? En el eje X, el eje Y y el eje Z.
Después vimos la hipótesis. Todo esto es un repaso de lo que ya vimos en la clase anterior, ¿no? La condición de no deslizamiento decía que B es igual a 0, es decir, la velocidad así es igual a 0, por lo que la derivada de B también es igual a 0, y acá anulamos con el mismo color todo lo que es igual a 0. Luego, otra de las condiciones es que el flujo es bidimensional, entonces al ser bidimensional W es igual a 0, y las derivadas de W en todos los ejes también va a ser, perdón, la derivada de W también va a ser igual a 0, entonces anulamos esto en todas las ecuaciones según los tres ejes, donde aparezca W, donde aparezca derivada de W, o donde aparezca incluso la derivada respecto de Z. Después también habíamos adoptado como hipótesis que el flujo era estacionario, es decir, que la derivada respecto al tiempo es igual a 0. Y por último, otra de la hipótesis es continuidad, que este es generalmente donde más se equivocan los alumnos. Y continuidad, bueno, para calcular la continuidad es la divergencia de la velocidad igual a 0. La divergencia de la velocidad es derivada de u respecto de x, más la derivada de b respecto de y, más la derivada de w respecto de z. Esto es 0 porque es bidimensional, esto es 0 por la condición de no deslizamiento, y nos queda que la derivada de u respecto de x es igual a 0, por lo que este término se hace igual a 0, y ya nos quedó los tres términos, o sea, esto analizado en los tres ejes es igual a 0 hacia la izquierda de la igualdad. Hasta ahí llegamos con repaso de la clase anterior. ¿Alguna duda de esto? Creo que no, profe. ¿Nadie todo lo tienen claro esa parte? Esta primera parte que hicimos. Es importante que entiendan estas hipótesis porque son las que terminan haciendo que se anulen no solo los términos de acá, sino también los términos que están acá, en el segundo, hacia la derecha de la igualdad. Bueno, Profe, ¿sí? de Profe, no deslizamiento es porque no entra a la pared. ¿Cómo, perdón, me puede repetir, José? El de no deslizamiento, ¿cómo es? La condición de no deslizamiento hace referencia a que no hay flujo que pueda atravesar las paredes. ¿Sí? Tiene dos consecuencias esa. Una de ellas es que no hay flujo que pueda venir así y que atraviese. O sea, o sea, acá la velocidad así es igual a 0. ¿Sí? Sí, Pero para que sea igual a 0, acá también es igual a 0, entonces todo el flujo que sea así con una componente según el versor J es igual a 0. Pero también la condición de no deslizamiento dice lo siguiente, que eso está muy bueno que lo hayas preguntado, que todavía no lo habíamos visto, pero si querés lo vamos adelantando, es que la velocidad de una partícula que está acá pegada contra el muro, en esta dirección también es igual a 0. ¿Sí? Acá entonces U para I igual a 0, también es igual a 0. ¿Sí? Porque si acá tenemos una determinada partícula pegada al muro, si este tiene una velocidad 0, la partícula que está pegada también tiene una velocidad necesariamente igual a 0. ¿Está claro? sí. Profe, Sí, Selina. entonces lo que usted dijo primero que la velocidad respecto del versor J, ¿eso corresponde a lo que sería la derivada de B? ¿O eso no entiendo? No. No, yo lo que digo es que la velocidad Lo que acaba de así decir es que es igual, la derivada, esta B es igual a 0, ¿sí? Si la velocidad B es igual a 0, ¿cuál es la derivada de la velocidad B? Si B es 0, ¿cuánto vale la derivada? 0. También vale 0. sí, ¿Me ahí está entendés? bien. Gracias, profe. Va por este Sí, lado el análisis. No va por el análisis de la derivada acá, sino que cuando B es igual a 0, cuando W es igual a 0, entonces la derivada de 0 es 0, la derivada de 0 también va a ser 0 acá. ¿Me entendés? Es decir que esto no es genéricamente bien, 0, profesor, sino sí que entendí. es igual a 0 porque este es 0. Bueno, si ya entendieron todo eso, entonces podemos continuar. Continuemos ahora, lo vamos haciendo manualmente, así vamos asimilando mejor los procesos, y ustedes analicen también en sus casas esto. Bueno, entonces ya, esto es lo que habíamos hecho en la clase pasada, ¿sí?
es lo que acabamos de ver ahí en el PowerPoint. Este término que está acá son estos tres que están acá, los tres son igual a 0, ya hemos llegado a esa conclusión. Y ahora vamos a analizar la segunda parte, o sea, vamos a analizar esto de acá. Entonces, primero, vamos a analizar de lo más sencillo a lo más complicado. Comencemos vamos a analizar en K primero, después en J y después en I. Bueno, entonces si analizamos en K, este va a ser el versor K, este es el segundo término. O sería el lado derecho de la igualdad, de verdad. ¿Y qué tenemos acá? Hay que desarrollar esto de acá. ¿Tenemos componente de la gravedad según el versor K? Miren, acá tiene el dibujo. No. No. Entonces no lo ponemos. Entonces este término de acá ya es igual a 0. Después nos queda menos la derivada de P respecto de Z. ¿Sí? Este gradiente de presiones en ese eje, en K, más, esta es la viscosidad, y que se tiene que entender que es esta misma viscosidad, es decir, si quieren le llamamos viscosidad mu sub 1, porque hay veces que tenemos más de una viscosidad en el fluido. O sea, podemos tener dos fluidos que estén ahí escurriendo de alguna manera y tenemos que analizarlos por separado. Bueno, tenemos eso por el laplaciano de la velocidad. ¿Y cómo se calcula acá el laplaciano? Es la derivada respecto de x dos veces más la derivada respecto de y dos veces más la derivada respecto de z dos veces. De w y w. ¿Todo esto igual a cuánto es? A 0. Ya sabemos que es igual a 0, el 0 que está acá cargado acá. Exactamente. Entonces lo igualamos a 0 y tenemos, bueno, acá habíamos dicho nosotros que el flujo era bidimensional. Al ser flujo bidimensional, W es igual a 0. Entonces, si W es igual a 0, la derivada de W con respecto a X, que es lo que me preguntó Celina, ¿cuánto va a ser? 0. Y la derivada segunda de W respecto de X, ¿cuánto va a ser? 0 también. 0. 0 también, exactamente. También es 0. Entonces, los tres términos son igual a 0. Bien. Nos queda acá que la derivada, nos queda que la derivada de P, respecto de Z es igual a 0. Y si integramos ambos términos, ¿qué nos queda? ¿Cuánto vale P? 0. 0 vale. Constante. Una constante. Una constante, exactamente. Una constante. Y cuando habíamos visto nosotros presiones en el tema número 2, ¿qué habíamos dicho? Que la presión es igual a una constante, es decir, cuando teníamos la presión en un punto determinado, la presión que teníamos así era igual que la presión que estaba así, que era igual que la presión que estaba así, en cualquier eje era lo mismo así. Entonces esta presión va a ser un valor constante que va a depender de la posición de la misma. Por lo que la primera ecuación que hemos llegado a la conclusión de esta, mucho que no nos dice, o sea, no nos dice prácticamente nada. Y esta ecuación generalmente nunca nos va a decir nada, la que está según K. ¿Se entiende? Bueno, pasemos ahora a J. En J, ¿qué tenemos? En J, en K, siempre que hagan los análisis le va a quedar esto mismo. ¿Sí? No le tendría que dar nada distinto a esto que estamos analizando acá. Pero en J y en I siempre va a cambiar de acuerdo al ejercicio, a la orientación de los ejes, va a cambiar de acuerdo a varias cuestiones particulares. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos, ¿cómo va la gravedad acá? Vamos a dibujar la gravedad. Hay que dibujar la gravedad va según esta vertical.
¿sí? Entonces, si yo analizo según J, me queda 0, que es este 0 de acá, es igual a ¿qué? A ρ por G. ¿Qué tendría que poner yo acá en vez de ρ por G? Rho por el seno de alfa, ¿por qué? Bien. Vamos acá primero, vamos por parte. Si dibujamos acá la gravedad, si dibujamos acá la gravedad, el ángulo alfa este, al ser este perpendicular a esto y esto perpendicular a esto, entonces el ángulo este que está acá es alfa. ¿Sí? Bueno, acá está puesto de manera genérica ρ por G, pero hay que adoptar el signo. Como acá la gravedad está oponiéndose a J, al versor J, entonces tiene que ser negativo. Me quedaría menos ρ por G, pero no está toda la gravedad afectada según ese eje, solamente una parte. ¿Cuánto sería? Coseno de alfa. Coseno de alfa, exactamente. No sería el seno, sino que sería coseno de alfa. Entonces eso, menos ρ por G por el coseno de alfa. Bueno. Bueno, después acá nos queda este segundo término que es menos el gradiente de presiones, que es menos la derivada de P respecto de I. Más la viscosidad, como sub 1 si querés, por el laplaciano, que es la derivada segunda respecto de X, más la derivada segunda respecto de Y, más la derivada segunda respecto de Z. Bien. ¿Eso igual a qué es? Perdón, este sería de B y de B. Bueno, ¿podemos aplicar algunas de las hipótesis para poder anular algún término de acá? Sí, la de no sí, la de no deslizamiento. Muy bien, La de Martín. B igual a 0. Exactamente, la condición de no deslizamiento que habíamos pintado con color verde, creo que era así, con color verde, no deslizamiento, donde B es igual a 0, por lo tanto su derivada primera va a ser igual a 0 y su derivada segunda va a ser igual a 0, entonces por la condición de no deslizamiento, todo esto va a ser igual a 0. La derivada de P respecto de I no dice nada esto, entonces no lo podemos hacer igual a 0 porque no hay nada que podamos sacar ni del gráfico ni de las consignas como para poder saber cómo varía la presión con respecto a I, y nos queda esto que está acá. Entonces, acá nos quedaría la derivada de P respecto de I es igual a menos ρ por G por el coseno de alfa. ¿Sí? Si ahora integramos ambos términos respecto de I, ¿qué nos queda acá? La derivada de presión, la integral de la derivada de la presión, ¿cuánto es? Directamente la presión, P. ¿Sí? Es igual a menos ρ por G por I por el coseno del ángulo, y ahí llegaríamos a eso. ¿Está bien así? Sí, está bien. La constante. Más a la Falta la constante. constante, sí. Entonces, esta lo llamemos como nuestra conclusión A. Acá falta sumarle la constante, le sumamos la constante más la constante C1, y esta va a ser nuestra conclusión B. Ya tenemos dos conclusiones. La primera no dice casi nada, y la segunda nos dice qué es lo que nos dice la segunda. ¿Quién me puede explicar esto? ¿Qué significa acá gráficamente? Varía en función de la altura. Exactamente, que esto ya lo vimos en el segundo tema. ¿Cuánto es I por el coseno de alfa? La componente vertical de... I por el coseno de alfa es igual al H que estoy analizando acá, ¿sí? No sería este H total, sino que sería a la posición.
como que variaría con la profundidad. Exactamente. Entonces, si nosotros analizamos la presión en este punto de acá abajo, cuando I es igual a 0, ¿cómo sería? La presión ahí es igual a una constante. O sea que C1 vale acá una determinada constante, que es el peso de todo este fluido. ¿Sí? Y menos ρ por G por I, si nosotros estamos acá, ¿cuánto va a ser? Menos ρ por G por H por el coseno del ángulo. ¿Sí? O sea, ustedes, sin haber estudiado Navier-Stokes, ¿podrían haber llegado a esa conclusión? Sí, Totalmente. Así que bueno. Entonces la segunda conclusión ya la tenemos, que básicamente nos da la presión a lo largo a lo largo del eje este J, del versor J. Y vamos a hacer el tercer análisis, que es en I, que quizás es el más complejo, o generalmente suele ser. Entonces ahora analizamos en I. En I ya habíamos dicho que el primer término, o sea, no el primer término, el término que está hacia la izquierda es igual a 0. Y el término que está a la derecha, ¿qué tenemos? Rho por G. ¿Qué tengo que ponerle Rho por G ahora? Seno de alfa. Exactamente. Yo ahora voy a analizar este pedacito de acá. Entonces me queda Rho positivo por G por el seno de alfa. Y positivo, ¿por qué? Porque está proyectada, la proyección de Rho por G por el seno de alfa acá, según el eje Y, es positiva, según el eje, el versor Y. ¿Sí? Menos, este menos siempre va así de acuerdo a la fórmula de Navier-Stokes, menos el gradiente de presiones respecto de X, y más la viscosidad por, uy, no sé si integra todo acá, la derivada segunda respecto de X, más la derivada segunda respecto de Y, más la derivada segunda respecto de Z. Todo esto es U, según U. Bueno, ¿qué podemos anular de los términos que están acá? Profe, ¿por qué es positivo lo de la gravedad? ¿No tiene que ver con el signo de la gravedad? No, Lucas. Tiene que ver con la gravedad. Nosotros tenemos nuestro versor I así, según este ejercicio, ¿no? Y tenemos J que es así. O sea, esto pretende ser un zoom de eso, pero está más o menos a la misma escala en realidad. La gravedad sería esta de acá. La gravedad generalmente acá en la ecuación de Navier-Stokes está como positiva, pero va a depender de cómo son los ejes que vos adoptes siempre. El ángulo que está acá, que es alfa, este es perpendicular a este y este es perpendicular a este. Entonces el ángulo alfa es este de acá. ¿Sí? Entonces la proyección tuya de la gravedad sería ρ por G. Si la analizás en J, decime vos, Lucas, ¿cómo quedaría la gravedad que es esta de acá? Si lo estamos analizando en J, que es... Ah, en realidad acá están cruzados, ¿no? Me equivoqué yo acá. Este es I y este es J. ¿Qué tenemos? Si lo analizamos en J, vos querés proyectar esto de acá en esto de acá. Quizá no se ve bien, pero estos son acá ortogonales. A ver. Si no dibujamos ortogonales, capaz que no se llega a distinguir. Sí, ya entendí, profe. ¿Viste? Sí, sí. Que no hace falta la explicación. Bueno. Bueno, pero básicamente acá tenemos el I así, tenemos, capaz que alguien más no entendió, y tenemos el J así, tenemos la gravedad, ahí.
Entonces, cuando vos analizás, este es alfa. Cuando vos analizás en J, la proyección acá, ¿cuánto va a ser? Como se opone a J, es menos ρ por G por el coseno del ángulo, mientras que vos cuando lo analizás en I, tenés, es esto de acá, la proyección esta de acá, es igual a ρ por G por el seno del ángulo. Y como esta proyección acá quedaría así, positivo por acá, y coincide con el I, entonces positivo. Así que bueno, ¿se entendió entonces? Sí, perfecto. Bueno. Ahora, ¿qué término de todos los que están acá puedo yo anular? Por la ¿Qué jugó? condición de flujo bidimensional, el Bueno. último término de la derivada. La condición de flujo bidimensional, muy bien, eso es color violeta. Entonces este término es igual a 0. Bien, ¿qué otro término? La derivada segunda respecto de x. 2 veces. Muy bien, Martina. Este entonces es igual a 0. ¿Y qué otra cosa? ¿Y la derivada segunda de u respecto de y? ¿Por qué? Porque Porque la dan el de u y siguiente. la componente de u no... No, en esa me perdí. Ah, no, perdón. No, en esta no hay ninguna hipótesis que pueda decir hasta ahora, ¿no? De lo que estuvimos viendo, que esta sea igual a 0. Así que esta no la podemos todavía anular. ¿Y qué pasa con la presión? Nos centremos un poquito en la presión. Igual, se anula. No varía dependiendo de X. Sí, si nosotros analizamos en distintos puntos de X, ¿cuánto es la presión acá? La atmosférica. La atmosférica. La presión acá, atmosférica. Presión acá, También es la... atmosférica, y acá también atmosférica. Entonces Ah, no significa, cambia con respecto de x. claro, exactamente. Entonces podemos decir que del gráfico ese, o del análisis físico, la derivada de P respecto de X, eso es igual a 0. ¿Sí? Pero ¿por qué lo sabemos? Porque es un canal y sabemos que la presión acá es la atmosférica, la atmosférica, la atmosférica y la atmosférica. No siempre es así. Entonces, bueno, debido a eso podemos anular este término de acá. Ahora, retomando la ecuación, nos queda ρ por G por el seno de ángulo es igual sobre la viscosidad, es igual a la derivada segunda, o la derivada respecto de I, de la derivada de U respecto de I. Y me quedaría esto negativo, ¿no? Bueno, si integramos ambos términos, que lo hemos hecho con azul a eso, si integramos ambos términos, si integramos todo esto respecto de I, e integramos esto respecto de I, ¿cómo nos queda? La integral de todo esto son constantes, entonces me queda menos ρ por G por el seno del ángulo sobre la viscosidad, todo esto por I, más una constante de integración. Y todo eso es igual a ¿qué? La integral de la derivada de U respecto de I, ¿cuánto es? Eso directamente es U. ¿Sí? Es decir, todo esto que está acá es U. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, profe. Sí. Perfecto. Bien, continuemos. Y Sí, perfecto. si volvemos a integrar todo esto respecto de I, y todo esto respecto de I, la integral de todo esto respecto de I,
¿cómo me queda? Me queda menos rho, bueno, lo podemos poner el primer término a esto de acá mejor, me queda u, porque la integral de la derivada es la función, u es igual a, me quedaría menos rho por g por el seno del ángulo sobre la viscosidad, viscosidad, no hagamos bien larga la colita, sino por, ¿cuál sería la integral de i? Y al cuadrado sobre Y 2. al cuadrado sobre 2. I cuadrado sobre 2 más C1 por I más una segunda constante de integración, C2. ¿Sí? Y ahí yo ya llegué a la solución de mi ejercicio, es decir que, este sería la solución, la conclusión C si se quiere, es decir que la velocidad, según el eje X, es decir, la velocidad U, es igual a toda esta expresión. A rho por g por el seno del ángulo, o sea, depende de la gravedad, depende de la viscosidad, depende de la ubicación que se encuentre con respecto al fondo, que también está acá. ¿Se entiende? O sea que nosotros hemos encontrado cuál es la expresión que rige, cómo varía la velocidad a lo largo de ese análisis, de ese canal. Pero nos queda saber cuánto vale C1 y C2, las constantes. No sé si puedo copiar acá. No, si estaríamos en el aula no tenemos pizarrón, ¿no? Por suerte casi tenemos. Bien. Entonces, ¿cómo dijimos nosotros que teníamos que hacer para encontrar cuál era la constante de integración? Condiciones de contorno. Muy bien, Leonel. Y para condiciones de contorno sería, entonces, usemos las condiciones de contorno. Condición de contorno. ¿Cuántas condiciones de contorno necesitamos si tenemos dos incógnitas? 2. 2. Muy bien. Entonces, la condición de contorno 1, ¿cuál va a ser? Veamos el Podemos usar la de no Veamos el deslizamiento, canal. ¿Cuál sería esa, Martina? ¿Qué nos dice? que la componente de la velocidad en X para una altura 0 sería, Sí. es igual a 0. Perfecto, quedó clarísimo. Por la condición de no deslizamiento sabemos que la velocidad en este punto, pegado acá al fondo del canal, es igual a 0. La velocidad ahí, o sea, U es igual a 0. Entonces usemos esa condición de contorno que es la 1 y decimos para I igual a 0, entonces U va a ser igual a 0. Entonces ahora reemplazamos en nuestra expresión C todo eso y nos queda U igual a, todo esto es 0, más C1 por 0 es 0, más C2 es igual a 0. Entonces nos queda que directamente C2 es igual a 0. Podemos reescribir nuestra ecuación, U es igual a menos rho por G por el seno del ángulo por I cuadrado sobre 2 veces la viscosidad más C1 por I. ¿Sí? O sea, esta es mi expresión ahora D, que ya tiene en cuenta cuánto, la primera condición de contorno, es decir, que C2 es igual a 0. ¿Se entiende esa condición de contorno? Sí. Bueno, ¿y qué otra condición de contorno podemos usar? La misma, pero para una altura h. A ver, Martina, vos decís que usemos bien la misma, que la velocidad, o sea, U para I igual a H. ¿Pero cuánto Sí. sería la velocidad esa? 0 también.
O sea, vos decís que acá el fluido que está en la capa superior del canal va a estar totalmente detenida. ¿Qué es lo que la está Sí. deteniendo? La condición de no deslizamiento. Pero ahí no tenés ahí no tenés Profe, una pared ni nada que esté frenando, que tenga la fricción para que esa partícula que esté totalmente detenida. ¿Me Ay, entendés? perdón, es que pensé que era un conducto cerrado cuando vi la imagen. Ah, no, no, este es un canal. Sí, Leonel, decime. no era eso, profe. Yo también pensé que era un conducto y después me di cuenta que no, no lo es. Este es un canal, No sería la. Uy, perdón. sí, una cosita No nada sería más. la condición. Ay, perdón, sí, de vuelta. El flujo de agua o del fluido que sea en realidad puede escurrir de dos formas. Una, por una diferencia de presión, es decir, por un delta de presiones, o la otra, como está acá, que es a gravedad, la gravedad es la que está haciendo que esto escurra, ¿sí? En este caso ya vimos que el delta de presiones no es la gravedad la que está haciendo que esto escurra. Sí, decime, Pato. La condición que tendríamos que aplicar no sería esfuerzo cortante igual a cero en la interfaz Exactamente. aire-agua. Esa es otra de la hipótesis que decimos que el aire no ejerce ningún esfuerzo cortante con el flujo este que está acá. Entonces, esto puede fluir libremente sin la fricción del aire. ¿Se entiende? Entonces, lo que nos plantea ahí Pato es que la condición de contorno 2 es igual. Uy, qué atrasado que estamos. Para I igual a H, entonces el tau igual a ¿cuánto va a ser? El tau xi va a ser Cero. igual a Cero. 0. Exactamente. Entonces, bueno, planteamos eso. El tau xi, que sí lo hemos visto en la presentación. ¿Cómo se calcula? Ustedes tendrían que ser especialistas en esto. Es igual a mu por la derivada de u respecto de i más la derivada de b respecto de x. Bueno, una de estos dos es 0, porque sabemos que es esta, por la condición de no deslizamiento. Entonces nos queda directamente esto es igual a 0. Entonces nos queda que directamente la derivada de u respecto de i es igual a 0. Por lo que, ¿cuál es la derivada de u respecto de i? Derivamos toda la Profe, expresión respecto de la que Exactamente, tenemos encontramos al que principio. derivar esta expresión respecto de i y nos queda la derivada de u respecto de i es igual a, nos queda 2 por, se queda menos 2 por ρ por g por el seno de ángulo por i sobre, cualquier cosa me corrigen ustedes si se me pasó un término, algo sobre 2 veces la viscosidad más C1. Así es, esto es igual a 0. Entonces de ahí podemos despejar cuánto vale C1. Y C1 nos queda que es igual a, paso para el otro lado, nos queda ρ por g por el seno del ángulo sobre la viscosidad, todo esto por I. ¿Así es? Sí. Sí, profe, igual. Bueno, y ahí como ya tenemos el valor de C1, podemos reescribir nuestra expresión de la velocidad, ya sabiendo lo que vale C1, nos queda U es igual a, tenemos acá una expresión bastante parecida, podremos agrupar eso, nos quedaría, ¿este positivo o negativo? Sí, positivo. Nos quedaría ρ por G por el seno del ángulo, alfa sobre la viscosidad, por lo que está acá primero, sería ρ por G por el seno del ángulo, menos I cuadrado sobre 2, creo que así es, y nos queda ρ por G por el seno del ángulo sobre viscosidad más I.
Y cuadrado. Y cuadrado. Más I cuadrado, ¿por qué I cuadrado acá? Ah, no, esperen. Que C1 lleva ahí y ya hay que ponerle Sí, sí, otra sí. I. No, acá me confundí. Acá hay un pequeño errorcito. ¿Qué pasó acá? Nos olvidamos de reemplazar para I igual a H, tau es igual a 0. Entonces acá tendría que haber sido H. Acá me quedaba esto que es H. ¿Se entiende? Y acá me quedaba igual a H. Porque es Sí, una ya se constante. entiende. Bien. Entonces, ahora sí, me queda rho por G por el seno del ángulo sobre la viscosidad por H y por I. Así es. Bueno. Y ahí ya llegamos a nuestra expresión final porque todos estos valores, en teoría los conocemos. Esta es la expresión E. Rho conocemos, este dato, la viscosidad también la conocemos. Bueno, I es variable y H es un valor fijo. Entonces, esta es la expresión que nos indica la velocidad. Dependiendo de dónde nosotros nos posicionamos con respecto al fondo del canal, ya podemos saber cuál es la velocidad. Pero lo que nos pedía el problema es la expresión del caudal por ancho unitario. Así que, para sacar eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que integrar, esto lo saben de la teoría, el caudal igual a ¿qué es? A la integral entre 0 y h, o sea, entre el fondo y la parte superior de la velocidad u respecto de i. Entonces, si integramos esto, ¿cómo nos queda? Hay que reintegrar por esta parte primero. Nos quedaría rho por g por el seno del ángulo. Me podrían ayudar también si quieren, ¿no? Sobre la viscosidad por... acá quedaría bajo un 3, esto me quedaría menos. En el denominador me quedaría bajo un 3 por 2 son 6. Y arriba, bueno, podríamos hacerlo también distributivo esto. Ya que se repite para los dos, rho por g por el seno del ángulo. Borramos acá el signo menos. Es igual a rho por g por el seno del ángulo sobre la viscosidad. Y me queda menos. Este sería i al cubo sobre 3, pero como tengo acá un 2, sería sobre 6. Más, y este sería h por i cuadrado sobre 2. ¿Sí? Me parece que sí. Y a esto hay que evaluarlo entre 0 y h. Entonces el q por ancho unitario me va a quedar igual a, entre 0, cuando es 0, este es 0 y este es 0. O sea, cuando es 0, todo es 0. Pero cuando es h, ¿cómo me queda? Rho por g por el seno del ángulo sobre la viscosidad por, y acá me queda h cubo sobre 6, menos h cubo sobre 6, más h cubo sobre 2. Y acá nos queda un medio menos un sexto. ¿Cuánto es? Un tercio. Un tercio. Entonces, podemos decir que finalmente el resultado del ejercicio, después de todo estos 45 minutos de análisis, el Q, el caudal por ancho unitario es igual a rho por G por el seno del ángulo sobre la viscosidad por H cubo sobre 3. Y ahí ya tenemos resuelto nuestro ejercicio. Vemos que la gravedad es un valor fijo. Mientras mayor sea la densidad, mayor será el caudal. Mientras mayor sea la inclinación del canal, mayor va a ser el caudal. Mientras más tirante de agua tenga, mayor va a ser el caudal. Y mientras más viscoso sea, menor va a ser el caudal. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda de este ejercicio?
Creo que no. Bueno, como ven es un poco largo y bastante laborioso, así que bueno, hay que prestar atención para no equivocarnos. Nosotros, repasándolo rápidamente, usamos la hipótesis y anulamos todos los primeros términos. Esos son todos igual a 0. Después analizamos el término que se encuentra a la derecha de la igualdad y podemos sacar la conclusión de que la variación de P respecto a Z es igual a 0. Bueno, en realidad que P es igual a una constante, ¿no? Después analizamos en J, tuvimos en cuenta el signo negativo por lo que ya habíamos visto de la gravedad, y de ahí llegamos a que P es igual, acá está mal esto, a esta expresión que es la ecuación de la hidrostática más una constante. ¿Sí? Es decir, que acá evalúa la presión desde este punto. Dice, la presión que vos tenés es esto menos lo que tenés hacia arriba. Menos rho por G por I por el coseno de la. Y la presión de esto ya es el peso de todo este fluido. Así que bueno, llegamos a la ecuación de la hidrostática y cuando hicimos el análisis en I, vimos que llegamos a esta ecuación, integramos 2 veces y llegamos a una expresión de, que no la llego a ver, acá está, que esta es la expresión general que nos da la velocidad según el versor I, o sea, la velocidad U, para todo el fluido que está acá. Pero tiene 2 constantes que tenemos que conocer. Para conocer las constantes, evaluamos la condición para I igual a 0, hacemos que U es igual a 0, y hemos llegado a determinar el valor de C2. Después, la segunda condición de contorno, hemos dicho para I igual a H, tau es igual a 0, y ahí hemos hecho este análisis, la derivada de U, que es la velocidad respecto de I, hemos derivado y hemos llegado a una conclusión que C1 es igual a todo esto que está acá. Finalmente, componemos cuál es nuestro vector, cuál es nuestro valor de velocidad U, que es este de acá, y para determinar el caudal hacemos la integral de Q, de U entre 0 y H de diferencial de I. Y de ahí podemos determinar que esta es la expresión final del caudal para esa tipología del canal. ¿Se entiende? Clarísimo, clarísimo, clarísimo cómo quedó. Bueno, tenemos 45 Claro. minutos para terminar otro ejercicio. ¿Alguna duda en el chat? Bueno, hacemos otro ejercicio entonces. Este ejercicio Profe, tengo una pregunta. No es sí, sobre el tema, digamos. Es sobre la clase grabada. no sé quién está hablando. Francisco, Sí, Francisco, decime. ¿usted ahora ya le empieza a subir todas las clases al canal de YouTube nomás? ¿Las graba y las sube? Ya están todas subidas, o sea, hasta la clase que tuvimos el lunes ya está subida. Claro, o sea, va a ser así, entonces la graba y la sube ahí nomás, digamos. Bueno, al par de días, supongo. Sí, lo voy a hacer así, Sí. pero ¿por qué lo voy a hacer así? Siempre en realidad yo busco que eso vaya un poco a destiempo para que ustedes puedan cursar, y a medida que vamos cursando me interesa que participen en clase y todo, para que aprendan. Si ustedes están con lapicera y papel ahora van a aprender, si no, no van a aprender nada, si lo ven nada más. Pero también la subo porque por ahí si tienen alguna duda o quieren ver una partecita específica, es importante que dispongan de ese material, ¿no? No sé si lo estuvieron viendo a las clases, pero me parece que tienen muy poquitas reproducciones. Así nunca voy a llegar a ganar plata con YouTube, chicos. Pónganse las pilas. ¿Por qué era tu pregunta, Francisco? No, para saber nada más, profe. Por eso, como usted dice, para después volver a ver los videos, si nos queda alguna duda o lo que sea, digamos. Ah, bueno, perfecto. Gracias. De nada. Bueno. Ahí está. Bueno, vamos a ver el segundo ejercicio. Dibujamos primero el que está acá. No sin menores complicaciones.
Bueno, no pasa nada. Ahora tenemos este que es el delta de H. Tenemos esto que es una determinada longitud, L. Tenemos esto que es un, no sé cómo está simbolizado, así como H como diámetro. Tenemos y una velocidad U acá. Bueno, este es fijo. Bien. Tenemos entonces, este ejercicio dice lo siguiente. Un fluido viscoso de densidad 1280 kilogramos por metro cúbico y viscosidad 1,4364 pascal por segundo está contenido entre dos placas paralelas, horizontales e infinitas, como se muestra en la figura siguiente. El fluido se mueve entre las placas bajo la acción del gradiente de presión. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que se podía mover de dos maneras, una por gravedad o la otra por una diferencia de presión? Y acá hay un gradiente de presión, que de hecho, como nos dan el delta de H de este fluido, y nos dan el L, ustedes sí pueden conocer cuál es ese gradiente de presión. ¿Sí? ¿Se acuerdan de cómo calcular la presión acá, la diferencia de presión? ¿Por hidrostática? Sí, exactamente, por hidrostática. Dice, el fluido se mueve entre las placas bajo la acción de gradiente de presión y la placa superior se mueve con la velocidad U, mientras que la placa inferior está fija. Es decir, que convive con ese sistema, que está escurriendo un flujo debido a la diferencia de presión, una placa que también se está moviendo. Y si la placa se está moviendo, ¿qué va a pasar con el fluido? También se está moviendo. ¿Sí? Un tubo de manómetro en U conectado entre dos puntos a lo largo de la parte inferior indica una lectura diferencial de 0,254 centímetros. ¿Sí? Acá nos dan el valor de este delta de H. Si la placa superior se mueve con la velocidad de 0,61 centímetros por segundo, ¿a qué distancia de la placa inferior la velocidad es máxima? Asumir un flujo laminar. Entonces, acá, ¿cómo sería? Nosotros tenemos la velocidad en este punto, que por la condición de no deslizamiento, ¿cuánto es? 0. 0. Dibujemos los ejes acá. Los ejes los dibujemos, que sean así. Si quieren llamarlo X, si quieren llamarlo Y. Este es X, Y Z saliendo de la pantalla. Tenemos acá la velocidad es igual a 0. Acá este U es igual a 0. Acá, ¿cuánto vale U? Cero también. ¿Seguro? U mayúscula, la velocidad de la placa de arriba. La Ah, no, velocidad la de velocidad de la placa. Por la condición de no deslizamiento, también si la placa se mueve a una velocidad, el flujo también se mueve a una velocidad. Entonces acá vamos a tener una determinada velocidad, acá tenemos una velocidad, en el medio tenemos algo, tenemos así, y en el medio tenemos algo muy bien, no sabemos qué es lo que pasa, sabemos que hay un gradiente de presión nada más. Pero en algún punto por acá, si no lo sabemos, vamos a tener una velocidad que es máxima. ¿Sí? Y nos preguntan justamente eso. ¿Cuál es, a qué distancia está I? Nos preguntan, ¿cuál es el I para el U máximo? Eso es lo que tenemos que determinar. ¿Queda claro? Y como dato también tenemos acá la viscosidad, la densidad de esta, densidad de no sé cuál es 1 y cuál es 2. Densidad 1 en 1280 es esta. Densidad 1, tenemos una viscosidad 1, etcétera, etcétera. Así que bueno, comenzamos a resolver. ¿Qué aplicamos? ¿Qué sabemos aplicar? Navier-Stokes. Entonces, hacemos ρ
por la derivada total de la velocidad respecto del tiempo es igual a, acá era ρ por g, menos el gradiente de presión, y acá más la viscosidad por el laplaciano. ¿Sí? Bueno, ¿esto cuándo es válido? ¿Cuál era la hipótesis para que sea válido? Cuando el flujo era incomprensible y ¿Isotérmico? se daba isotérmico. Exactamente, incomprensible, isotérmico y newtoniano. Es decir, newtoniano, ustedes recuerdan flujos newtonianos, eran los que eran la tensión, el esfuerzo tangencial era proporcional al gradiente de velocidad. Así que bueno, ahora no lo vamos a desarrollar. Ustedes cuando resuelvan los prácticos, cuando resuelvan el examen parcial, todo, siempre tienen que desarrollar los dos términos, acá con sus colores, todo para que se entienda por qué hacen las simplificaciones. Pero acá ya voy a dar por hecho que ustedes saben que tanto en I como en J y como en K, en los tres casos, el primer término es igual a 0. ¿Sí? Esto ya lo hicimos, bien detallado, así que no lo vamos a volver a hacer. Así ganamos algo de tiempo. Bueno, después habíamos dicho que esto era igual a, y nos quedaba una expresión acá, si se acuerdan del ejercicio anterior, que la derivada de P respecto de Z era igual a 0, así que mucho no nos decía eso. También por ahora vamos a hacer una abstracción de eso y lo dejamos así nomás. ¿Les parece? Así podemos avanzar. Esta es nuestra primera conclusión. A. Bueno, analicemos ahora en J. En J tenemos, ¿qué nos queda en J? Veamos. Bueno, es 0 en realidad, y esto es igual a qué. ¿A qué es igual J? Rho por G, en este caso, ¿cómo quedaría la gravedad? Menos ρ por g. Muy bien. Nos queda menos Rho por G, menos la variación de presión respecto de I, y más la viscosidad por el laplaciano. Es decir, la derivada cuadrada, la derivada segunda de respecto de X 2 veces más la derivada segunda respecto de Y 2 veces más la derivada segunda respecto de Z 2 veces. Esto es según B. B. ¿Qué podemos simplificar de esta expresión? La derivada de W respecto a Z. No, no hay derivada de W acá. Es derivada de B. De B, respecto de Z. Bueno, este por bidimensional. Listo. ¿Qué más? Profe, ¿no La sería derivada todo de laplaciano? Porque no hay componente en B, ¿que no? De la velocidad. Claro, acá también tenemos la situación que no hay flujo que lo atraviese así. ¿Sí? Entonces, podemos decir también que B es igual a 0. Entonces, por la condición de no deslizamiento, ustedes escriben hipótesis, por condición de no deslizamiento, B es igual a 0, la derivada primera es igual a 0 y la derivada segunda es igual a 0. Entonces, también todo esto es igual a 0. ¿Sí? Y nos queda que la derivada de P respecto de I es igual a ρ por G. Integrando ambos términos, diferencial de I, integramos diferencial de I, nos queda que P es igual a ρ por G por I más una constante. ¿Conocen esa expresión? Las remil conocen, es la expresión de la hidrostática. ¿Sí? Básicamente nos dice, la presión varía así. La presión acá es el valor, un determinado valor, y para acá, está mal esto, tiene que ir descontando. Acá hay un signo negativo que está faltando, nos queda menos. Acá sí, ahora sí.
A medida que sube, el I va bajando la presión. Que es lo mismo que ustedes saben de hidrostática. Así que bueno, nos quedó una expresión parecida a la del ejercicio anterior, solamente que el ejercicio anterior tenía un seno o un coseno por ahí, un coseno me parece que era. Creo que era por los ejes que Claro, elegimos. sí, es por los ejes exactamente. Pero la expresión, quiero ver la expresión final cómo quedó. No, era esta. Rho por G por I por el coseno del ángulo. Sí, digamos, es básicamente la misma expresión, solamente que analizada en los ejes alineados a la gravedad. Y vamos ahora con I. Según I, ¿qué nos quedaría? Según I nos quedaría... ¿Tenemos gravedad en I? No. No, no No, tenemos. no hay gravedad. Entonces directamente en I sería acá menos el gradiente de presiones, que es delta de P respecto de X, más la viscosidad por el laplaciano completo derivada segunda U más derivada segunda I más derivada segunda Z. Bien, ¿qué podemos simplificar de acá y por qué? La derivada segunda de U respecto de Z. Esta flujo por bidimensional. bidimensional. Perfecto. Perfecto, Salina. Bien, ¿qué más? Por continuidad podemos simplificar la derivada segunda de U respecto de X dos veces. Muy bien, Martina. ¿Y la derivada de P respecto de X, cuánto es? 0 también. ¿O no? ¿El 0? No, no es 0, porque eso es lo que está haciendo fluir. Claro, exactamente, esa no es. Cierto, cierto. Así que bueno, creo que no podemos simplificar mucho más que eso. Y nos queda menos la derivada de P respecto de X más, podríamos hacer acá, que nos quede, sí, la derivada de P respecto de X es igual a menos la viscosidad por la derivada segunda ¿sí? Si integramos ambos términos respecto de, esto sería respecto de X, no, respecto de Y, respecto de Y porque nos interesa encontrar la ecuación de la velocidad. ¿Cómo quedaría esto? Esto nos quedaría derivada de P respecto de X por Y. Podemos pasar por acá la viscosidad. Podemos pasar por acá el menos también. Esto es igual a la derivada de U respecto de Y. Y acá nos está faltando la constante de integración, más C1. ¿Estamos? Volvemos a hacer lo mismo. Disculpe, profesor, ¿de dónde sale ese menos? Porque si pasamos al otro miembro, el delta de P sobre delta de X, sería positivo. Acá tenemos menos y más. Cuando yo lo paso, tener razón es positivo. Sí. Es acá el negativo, pasa positivo. Sí, está bien, es positivo. Muy bien, Juan. Entonces hacemos acá, integramos de nuevo según Y. Y nos queda que, vamos, cambia un poquito acá el orden. Nos queda que U es igual a la derivada de P respecto de X por I cuadrado sobre 2 veces la viscosidad más C1 por I y más C2.
Bueno, y ahí ya llegamos a nuestra tercera expresión, o sea, la expresión C. Bueno, ¿cómo continúa el ejercicio ahora? ¿Qué tendríamos que hacer? Condiciones de Condiciones contorno. de borde. De contorno. Condiciones de borde, exactamente. Bueno, acá nosotros podríamos, a ver... Quizá nos convenga. Como la constante es cualquier valor, lo podría incluir acá la viscosidad para después poder sacar factor común un poco esto y operarlo mejor. ¿Podría o no podría? Bueno, esto ustedes pueden ponerlo o no ponerlo, igual no les cambia nada el resultado final. Bueno, entonces usamos las condiciones de borde. ¿Quién me dice alguna condición de borde? Condición de borde 1. Que la velocidad para un i igual a 0 es 0. Y después la otra Entonces, es que para i igual a 0, entonces la velocidad, que es u, es igual a 0. No, sí, igual a 0. Entonces, si reemplazamos acá, entonces hacemos u para i igual a 0, y nos queda que es igual a todo este 0, más 0, más C2, que es igual a 0. Entonces nos queda que C2 es igual a 0. Si escribimos la ecuación, nos queda u igual a la derivada de p respecto de x, i cuadrado sobre 2 veces la viscosidad, más C1 por i sobre la viscosidad. Todo esto ahora es mi expresión denominada D. Listo. ¿Qué otra condición de contorno? ¿Cuántas condiciones necesito de borde o de contorno? necesitamos 2, necesitamos una más. ¿Por qué 2, Martina? Porque hay 2 constantes. Porque hay 2 constantes, muy bien. Vamos a ver otros ejercicios que hay veces que vamos a tener más de 2 condiciones, más de 2 constantes. Condición de borde 2. ¿Quién me dice la segunda condición de borde? Profe, disculpe. Sí, Luca. Para la constante de la expresión de la presión, Sí. esa no, ¿con qué condición la sacamos? Bueno, esa la podemos sacar directamente como expresión y es lo que ya conocemos, la puedes sacar por hidrostática. ¿Sí? Lo que pasa es que también P va a variar dependiendo de la ubicación. Porque vos fijate que si bien P es igual a esta expresión, la presión que vos tenés acá no es la misma la presión que vos tenés acá. ¿Por qué? Porque hay un gradiente de presión para que se mueva el flujo. ¿Sí? También va variando. Entonces lo que te está diciendo acá es que la presión varía según el eje Y, que la presión varía como una constante menos lo que vos tenés acá de fluido. ¿Se entiende? O sea, esto nos dice cómo varía la presión, que esto está variando acá de manera lineal. O sea, la presión acá, si querés graficarla, va a tener acá un determinado valor y cuando subes, cuando va aumentando I, esto se va descontando de manera lineal así en ρ por G hasta llegar acá. Y a medida que vos vas avanzando, va disminuyendo el valor de este de P porque hay un gradiente de presión que lo va haciendo. ¿Sí? Pero digamos que en este caso no nos interesa encontrar en ningún punto la presión. Pero acordate vos que acá sí nos dan algún dato de presión que es el delta de H y el L. Entonces si queremos buscar esta constante, va a depender de dónde nos ubicamos. Si nos ubicamos acá sí lo podemos conocer, si nos ubicamos acá también lo podemos conocer. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien. Y la segunda condición de contorno, creo que, no sé si alguien le había dicho ya. Ahí podemos usar que cuando i es igual a h, la velocidad es igual a la velocidad de la placa. Bien, para I igual a H, entonces U es igual a U mayúscula. ¿Estamos? Entonces acá reemplazamos esto, hacemos, cuando I es igual a H, U igual a U mayúscula. Entonces hacemos U es igual a derivada de P respecto de X por I cuadrado, que es H cuadrado en realidad,
h cuadrado sobre 2 veces la viscosidad más C1 por H serían C1 por H sobre la viscosidad, y esto es igual a U. Bien. ¿Y de acá qué nos interesa despejar? C1. Me parece que está bien, ¿no? Derivada de P respecto de X, H cuadrado sobre 2 veces la viscosidad, C1, HU. Bueno, y ahí despejamos cuánto vale C1. Entonces nos queda que C1 es igual a U menos la derivada de P respecto de X por H cuadrado sobre 2 veces la viscosidad. Todo esto por la viscosidad sobre H. ¿Estamos? Bien. Entonces reemplazamos en la expresión esta final de acá, le reemplazamos en D, y nos queda que U es igual a la derivada de P respecto, ¿qué podemos sacar factor común acá? Profe, una pregunta. Sí. Ahí en la ecuación C, cuando usted dividió las constantes por mu, ¿no tendría que haber sacado mu también del término que tiene al gradiente de presión? No, porque digamos vos podés agregarle acá cualquier variable en este sector, como mu, porque este es un valor constante y este es una constante. Si por ejemplo este hubiera sido 10, si el valor real de C1 hubiera sido 10, entonces vos podés decir que el valor este compuesto va a ser C10 dividido la constante y va a seguir siendo el valor S, ¿me entendés? O sea, como Claro, claro. C1 puede tomar cualquier valor, entonces no es independiente de que si vos lo pongas mu acá o no lo pongas mu, igual C1 y C2 es un valor que vos vas a buscar. Ah, porque yo no lo había dividido por mu ahí, y ahora cuando aplica la condición de contorno no me queda multiplicando por u. Sí, sí, O sea, me queda... no hay ningún problema. Si vos lo haces así, creo que era Lionel, si vos lo haces de esa manera, vas a llegar a una expresión distinta, algebraicamente hablando, pero cuando reemplaces los valores y todo, te tiene que dar absolutamente lo mismo, porque lo único que va a cambiar es que puede sacar factor común, alguna expresión, a ordenarlo un poquito más, pero no te va a cambiar más nada que eso. Así que seguí operándolo como vos lo estás haciendo. Ah, bueno, gracias. Bueno. Acá, ¿cómo quedó esto? Quedó delta de gradiente de presión respecto de X por Y cuadrado sobre 2 veces la viscosidad. Y acá queda más Y sobre la viscosidad por, sería C1, que es todo esto, por U menos la derivada de P respecto de X por H cuadrado sobre 2 veces la viscosidad, todo esto por la viscosidad sobre H. Si no queda muy amigable, igual poniéndole la viscosidad y no hemos llegado a nada. Esto, y si lo queremos acá operar un poquitito más, ¿qué nos quedaría? Este es bastante parecido a esto de acá. Este se anula con este de acá y nos quedaría nos quedaría U por I sobre H, U por I sobre H, más la derivada de P respecto de X, creo que está 2 veces la viscosidad, sobre 2 veces la viscosidad. Esto sería por I cuadrado, esto es positivo, ¿no? Sin más, y esto que sería I, en inglés positivo por negativo es negativo, es menos, menos I por, no sé si es por H cuadrado, no, se simplifica un H acá, con este, y me queda I por H, ¿sí?
¿Parece? Sí, profe. Bueno, digamos, si ustedes lo operaron distinto, pero no importa mucho la expresión que a la que lleguen, van a llegar a algo así. Después cuando reemplacemos los valores, tendría que dar el mismo resultado. Así que listo, ya llegamos a esta expresión que va a ser nuestra expresión, creo que E. Y a nosotros nos preguntan cuál es el lugar donde U llega a ser máximo. Nos quedan 15 minutos. ¿Dónde es el valor que U llega a ser máximo? ¿Cómo hacemos para encontrar este máximo? Si tenemos una función que expresa U. La derivamos. ¿La derivamos respecto de qué? Respecto de I. Exactamente. No sé quién está hablando, creo que... No sé. Muy bien. Pero lo que tenemos que hacer entonces para encontrar I máximo, para I máximo, entonces, no, para I máximo no. Para U máximo, no, está bien. Es para I donde U es máximo, entonces hay que hacer la derivada de la expresión nuestra, de nuestra función respecto de I. Esto no sé en qué lo vieron, en matemática aplicada quizás. Y hay que igualarla a 0. Entonces hacemos la derivada de U respecto de I y le igualamos a 0, que U es todo esto que está acá abajo. Derivada de esa expresión respecto de I, ¿cómo nos queda? La derivada de U respecto de I es igual a, acá nos queda U sobre H más la derivada de P respecto de X por 1 sobre 2 veces la viscosidad por 2 veces I menos H. Todo eso es igual a 0. ¿Estamos? ¿Se entendió lo que hicimos? Sí. Bueno. Y ahí lo que tenemos que hacer es, lo que nos interesa conocer a nosotros es cuánto vale I. Entonces despejemos I. Nos queda que I es igual a, pasamos para el otro lado de este restando, le queda menos U sobre H, pasamos el otro término este de H para el otro lado restando, sí, me queda menos la derivada de, no es menos, me queda más la derivada de P respecto de X por 1 sobre 2 veces la viscosidad. Esto, si estoy pasando H por H. ¿Ese factor no iría pasando dividiendo? ¿El factor con delta de P, delta de H y 1 sobre 2 mu? No, porque yo estoy haciendo, primero pasé este para allá, y ahora estoy pasando este de acá en realidad. ¿Sí? O sea, como yo hubiera hecho la distributiva primero, y ahí pasé primero todo eso con H para allá, Bien, sí, sí. era Sí, negativo, pasa por otro lado sumando como positivo, y ahora sí, hago lo que voy a decir, que pasa dividiendo, sería acá la derivada de P respecto de X por 1 sobre 2 veces la viscosidad por 2. Por 2. Así es. ¿Así les quedó? Más o menos. ¿Lo están siguiendo? sí, así me quedó. Bueno. Y ahora ya tenemos que reemplazar todos los valores acá para ver cuánto nos queda. ¿Sí? Tenemos que traer los valores acá. Nos quedan 11 minutos para terminar el ejercicio.
Estos son los datos y nos queda entonces. Entonces tenemos que I es igual a menos U. U es la velocidad de esta de acá, 0,61 centímetros por segundo. Pongamos todo en metros por segundo, me quedaría 0,0061 metros por segundo. H, ¿cuánto es H? H era el diámetro de conducción, que es 2,54 centímetros, 0,0254 metros. Más derivada del el gradiente de presión respecto a X, ¿cuánto es? ¿Tenemos ese valor? 7 puntos que está acá, lo llamemos B. A este punto que está acá, lo llamemos A. ¿Cómo hacíamos nosotros? Hacíamos la presión en A, ¿sí? Si estamos bajando, aumentamos, más ρ por G, este ρ es el ρ1 por G por el delta de H, este es un ρ2, menos, porque llegamos a esta presión, menos esto de acá que es ρ2 por G por delta de H. Y eso es igual a la presión en B. Luego, si yo quiero conocer la variación de P respecto de X, ¿igual a qué es? Igual al delta de presiones sobre L. El delta de presión acá es la presión en B menos la presión en A, que esto es igual a ¿qué sería? A G por delta de H por ρ1 menos ρ2. Todo esto sobre L. ¿Estamos? ¿Pueden calcular eso? Calcula primero el numerador este para ver cuánto le da. Bueno, calculan el numerador, el denominador y me indica. Mientras tanto, seguimos adelante. Me queda 523,27. ¿Cuánto, Martina? 523,27. ¿Es el numerador o es todo dividido L ya? Total, todo. 500. 23,27. No, profe, todo el resultado final. Ah, de I. Sí. El delta de la derivada de P respecto de X. A ver, perdón. Entonces voy a decir que PB menos PA sobre L te queda eso. Sí. Bien, 523,27. ¿Sí? 27. Bueno, decime las unidades, por favor. 523,27. Ya le digo, dame un segundito. Bueno, eso quizás son pascal sobre metro, quizás. Por 1 sobre... Profe, le hago una pregunta. Sí. ¿Ese delta de P no tendría que dar negativo? Sí, tiene que dar negativo. Porque tiene que ir perdiendo presión. Claro, la presión en A es mayor. Tenés toda la razón, Lautaro. A mí me da menos 52,38. A mí también.
Ah, bien, te A da mí me da menos. bien. No te da menos 523. Ah, puede ser que puse al revés las densidades. Ahora me fijo bien. Bien. A Pero mí, acá ¿es 52,38 o es 523,28? Menos 52,38. sí, Ah, bien. 52. Entonces acá está fallando esto. 52,38 creo que dice. Bien. Creo que ahí está todo reemplazado ya y me queda multiplicar por h, que es 0,0254 metros. Bueno, podemos calcular esto ahora y ver cuánto nos da. Me queda ahí, es igual a u, que es 0,061, dividido h, que es 0,0254, menos, porque acá la diferencia de presiones es negativa, 52,38 pascal por metro por 1 sobre la viscosidad por h, acá es 254. Acá me está faltando un 2, me parece. Un 2 por eso. Y acá también está faltando. Menos 52,38 pascal por metro. Está medio complicada acá la operación, pero bueno, veamos si nos da. ¿Cuánto le da eso? A mí me da 0,019 metros. Buenísimo. A mí Me me da parece igual. bueno. 0,019 metros. Sí. Que esto es menos que una pulgada. Entonces es un resultado lógico porque si acá nosotros tenemos esto que es una pulgada, que es 0,0254, o sea, este es 2,54 centímetros, y acá tengo una velocidad y acá tengo 0, probablemente esto esté por encima del eje, ¿sí? El punto máximo. Si esto es 12 milímetros, o 1,2 centímetros, entonces vos te estás dando 1,9 más o menos, Juan. Sí, Perfecto. Y bueno, y ese es el valor, ese es el LIB para el cual la velocidad es máxima. ¿Sí? ¿Estamos? Así que bueno, sí. un repaso rápido de lo que hicimos fue que teníamos esta placa que se está moviendo, la placa esta que está fija y hay una diferencia de presión. Nos preguntan a qué distancia de la placa esta se encuentra la velocidad máxima. Partimos de la ecuación de Navier-Stokes, desarrollamos todo el primer término y aplicando nuestras hipótesis sabemos que tenemos que llegar a que todo esto es cero, en I, en J y en K. Luego analizamos el segundo término, vamos de lo más fácil a lo más complicado, comenzamos con K y K no nos dice casi nada. Pasamos a J y J nos dio la expresión de la hidrostática, acá nos está faltando más una constante de integración en realidad que tengo que agregársela. Y pasamos a I, y en I me queda que... ¿Qué me queda en I? En I habíamos llegado a una expresión de U igual a esta expresión que está acá. ¿Sí? Bastante sencilla si no fuera por esta presión que aparece acá, que de hecho es un valor numérico, nada más de una constante. Luego, para encontrar el punto donde es máxima la velocidad, hacíamos la derivada de U respecto de I, porque queremos ver respecto de I cuál es la posición de la velocidad máxima, y la igualábamos a 0. De esa manera, al igualar a 0, calculamos eso. Bueno, perdón, usamos las condiciones de contorno. Primero que para I igual a 0, U es igual a 0, reemplazamos y obtenemos C2. Después para I igual a H o igual a D, U es igual a U mayúscula, U es igual a U mayúscula, y de ahí obteníamos C1. Y de ahí llegamos a nuestra expresión final de cuánto es U. O sea, es decir,
Este nos da la expresión de cómo varía la velocidad del flujo en todo este perfil de velocidades. Para encontrar un máximo, derivamos respecto de I, hacemos la derivada de U respecto de I, la igualamos a 0, que es lo que hicimos, y de acá tenemos que despejar cuál es el valor de I. De ahí despejamos I, que me da esto de acá, y operándola un poquito más se llegó a esto, que nosotros no lo llegamos así, pero bueno, es lo mismo. Y reemplazando todos estos valores, me dio que, reemplazando datos, nos quedó que I es igual a 1,93 centímetros. ¿Sí? Teniendo en cuenta que para conseguir acá la diferencia de presiones usábamos la ecuación estática de los fluidos, de la PB menos PA, que nos daba algo negativo, y resolviendo todo esto nos queda que I está a 1,93 por encima del fondo este, o sea, está por acá. Si este es el eje, está un poco más cerca de este lado. ¿Sí? Lo cual es un resultado lógico, así que bueno, creo que estamos en conformidad. Así que creía que por el horario y todo terminamos por el día de hoy. Terminamos por el día de hoy. A ver, dejamos de grabar la clase.